Varios docentes del municipio, tanto de la zona urbana como de algunas instituciones rurales, se unieron al paro de 48 horas que se desarrolla entre el 28 y el 29 de mayo con el objetivo de apoyar la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional. Hoy nos encontramos acá con muchos de los profesores del municipio de la zona urbana y rural desarrollando una comuna informativa en esta jornada de movilización del 28 y 29 de mayo en apoyo a la reforma laboral que se viene tramitando en el país desde diferentes instituciones. Digamos que hay que tener claro que nosotros como sindicato de profesores en este momento la posición no es específicamente como por apoyar o acompañar a un gobierno en específico, sino que como organización sindical, como ADIDA que somos, Sindicato de Profesores del Departamento de Antioquia, nuestra función y nuestra competencia es apoyar el rescate de los derechos laborales de los trabajadores del país. ¿Cierto? Nuestra función como sindicato es trabajar por mejores derechos de los profesores, de los docentes a nivel nacional y departamental, pero también de los trabajadores de Colombia. Entonces, en ese sentido, tiene toda la coherencia que estemos desarrollando esta manifestación y esta jornada de paro en apoyo a la reforma laboral que pretende recuperar muchos de los derechos que le han sido quitados a los trabajadores de Colombia. El día de hoy nos está acompañando el doctor Johnny Henao, es un abogado experto en temas de derecho laboral del sindicato ADIDA de Medellín, que tuvo la gentileza de desplazarse hasta el día de hoy a acompañarnos, explicarnos un poco de lo que han sido los regímenes laborales en el país, también de lo que han sido los modelos laborales de los docentes. Estamos haciendo también un poco de historia, porque a veces los mismos docentes desconocemos las luchas que se han tenido que dar. Todos los sindicalistas que han tenido que entregar su vida, su esfuerzo en esta lucha por defender la educación pública, por defender que los niños y las niñas puedan estudiar gratuitamente con fondos del Estado, porque toda la vida ha habido fuerzas económicas muy poderosas que han hecho todo lo posible por hacer de la educación un negocio y que las personas tengan que pagar por estudiar y que eso no sea un derecho sino como una especie de mercancía en beneficio de ciertos sectores poderosos. Estos sindicatos han cumplido una función muy importante en este tema, en luchar por la educación pública, por las universidades públicas, porque la educación sea un derecho gratuito para todas las personas, que sea de mejor calidad, que los docentes estemos mejor preparados, tengan mejores condiciones laborales, que los estudiantes tengan espacios dignos, que los estudiantes tengan lo mejor posible para poder desarrollar sus procesos de formación. Bueno, sé que Colombia, pues como el país que se vino pues como a estructurar a partir, digamos que del año 1900, el mundo laboral se empezó a formalizar, digamos, de esa época, pero como era un desarrollo muy incipiente, por lo tanto las normas igualmente también eran muy poco las que existían, y a medida que fue creciendo la relación laboral, la industrialización del país, sobre todo en la década de 1910 a 1920, y de ahí en adelante, y la Segunda Guerra Mundial, que también nos ayudó a que Colombia se industrializara, pues las relaciones laborales también fueron creciendo y se hizo necesario regular todo esto, y fue ahí como a partir más o menos de 1928 hacia acá se empezaron a crear las primeras normas verdaderamente estructuradas de tipo laboral, hasta lograr pues sacar adelante el Código Sustantivo del Trabajo más o menos en 1949, y se le dio una estructura completa más o menos en 1965, y de ahí en adelante pues de acuerdo a las necesidades de la situación económica, a las leyes del mercado que se fueron imponiendo, pues también se ha hecho necesario reformar esas normas que vienen desde esa época, y se hicieron reformas pues entre muchas, la que se hizo en 1990 con la ley 50, en el 2003 con la ley 189, y otras que hicieron pues más acá, pero ya de algunos aspectos, y la que se ha querido hacer últimamente en el sentido de también adaptar a las normas laborales, el mundo del trabajo y las relaciones que eso lleva consigo a las condiciones actuales del mercado, que cada día crecen más, y más con el avance de la tecnología, que de alguna manera pues la tecnología también ha venido a intervenir en la relación laboral, puesto que
muchos puestos de trabajo han sido reemplazados por esta, entonces de ahí la necesidad urgente de las reformas laborales, que es lo que se ha pretendido hacer últimamente y que se está haciendo desde concretamente el 16 de marzo de 2003, en que se presentó esta reforma laboral que actualmente está viendo que se hundió luego con la reforma, con la consulta que también se hundió, pero es necesario, repito, estamos en una nueva era y las leyes han cambiado, el mundo laboral ha cambiado, el mundo del mercado ha cambiado, la tecnología ya ha hecho su parte y ahora pues con la inteligencia artificial y toda esta revolución de las tecnologías 4G y 5G, entonces se hace necesario un cambio de las normas, una modificación, una actualización y es lo que se pretende. Pero obviamente pues que en este mundo este mundo laboral donde hay intereses encontrados, no digamos que antagónicos, sino encontrados de parte y parte, pues se llega a tensiones y ahí de que no sea tan fácil que se produzca una reforma laboral y como no es fácil y estos intereses llevan a que cada quien fije su posición, entonces se genera desencuentros, genera polémica y eso es lo que se pretende hacer pues con lo que en este momento está en el Senado de la República, que es sacando una reforma laboral donde se espera que sea un consenso en el sentido de que se llegue a unos acuerdos se logre un equilibrio o se tienda hacia un equilibrio entre el empleador y los trabajadores, es decir, que el empleador pues tenga sus beneficios donde se cuide pues el capital, donde se cuide su empresa, pero también que los trabajadores tengan condiciones humanas de trabajo y de supervivencias económicas. Creo que una de las principales motivaciones por las que hoy el país se está manifestando frente a estas situaciones de paro nacional de 48 horas es porque tenemos una deuda histórica con el sector laboral. Pese a que no nos impacta directamente a nosotros como gremio de educadores, pero nosotros somos los llamados también como a ser muy conocedores de la causa, debido a que como viene una deuda histórica desde la revolución industrial, cuando empieza todo este proceso del tema laboral y toda esa precarización que se ha tenido a lo largo de los años, yo creo que el país está pidiendo una reforma que va a impactar positivamente primeramente al sector laboral, a toda esa mano de obra que muchos trabajan bajo unas condiciones precarias, unas condiciones que no son dignas, y es un llamado. Va a haber un impacto, claro que sí, sobre todo para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, pero ellos también se tienen que adecuar. Recuerdo que en la revolución industrial, pues históricamente se ha dicho que se hablaba de que iba a tener un impacto muy negativo para el proletariado, para el tema de la burguesía, porque el proletariado iba a tener derechos y no ha pasado nada. Mire que al contrario, se ha fortalecido la empresa, han surgido otras pequeñas y medianas empresas, entonces es un llamado también a que hay derechos y que esos derechos se deben de respetar, se deben cumplir y que esos menos favorecidos, que en este caso es el sector laboral, deben de tenerlo, ¿cierto? Entonces no está de más que usted por trabajar más le paguen lo justo, porque es que usted está sacrificando su vida, está sacrificando su familia, es su tiempo y ese tiempo se debe pagar. Que en este momento el escándalo por redes sociales, por la televisión y que son los medios que han manipulado toda esta información, están diciendo que va a afectar a la mediana y a la pequeña empresa, es cierto, pero ellos también tienen con qué responder. Esos van a tener un margen de ganancia, de pronto no tan alto, pero no va a haber pérdidas. Entonces, bueno, y ahora también se está hablando del 4x3, que es trabajar 4 días y descansar 3. En países, por ejemplo, en Bélgica, en España, esto funciona. ¿Por qué no puede funcionar con nosotros? Lo que pasa es que tenemos grandes terratenientes, grandes empresarios que lo que quieren es tener cada vez más, ¿cierto? Entonces, pero ¿a costa de quiénes? Entonces está ese miedo, la invitación es a que, como toda reforma, requiere que se le hagan ajustes, como todo, pero que el sector más beneficiado con esto es el sector del proletariado, por decirlo así, que en nuestro país representa el 98%, pero es el llamado a esto, a que nos acojamos, a que conozcamos, a que no nos dejemos desinformar, y que tenemos que buscar esa reivindicación laboral, que tenemos una deuda histórica con ella. Eso no es de un año, de 2 años, eso viene de siglos, y grandes países en desarrollo
tienen su reforma laboral muy bien estructurada y no se han caído. Los empresarios de pronto en este momento tienen miedo, pero de no tener un margen de ganancia tan alto. Pero el margen de ganancia va a estar, que tienen que darle más a los empleados, sí, pero es porque es una lucha justa, una lucha que se ha librado durante muchos años y que no debe de ser un privilegio, debe ser un derecho. Si bien durante estos 2 días los docentes no acudieron a las aulas, se reunieron para generar espacios de educación, socialización y discusión en torno a la reforma, lo cual afirman también es una forma de enseñar y dejar un legado para los estudiantes. Bueno, con la jornada de hoy esperamos contribuir al ambiente nacional y a la conciencia nacional en cuanto a que los empresarios, por supuesto, son muy importantes, las personas que generan empresa y generan empleo son muy importantes, que por demás el 97% del empleo en Colombia lo generan las pequeñas y medianas empresas, a las cuales también hay que apoyar mucho, pero que si ellos son muy importantes, los trabajadores son muy importantes también, porque son quienes ponen la mano de obra, son las que generan riqueza mediante el trabajo, y tenemos que entrar todos en esta conciencia de que no se puede sacrificar el bienestar y la dignidad de los trabajadores en beneficio de la acumulación a veces excesiva de ciertos sectores económicos que no tienen esta conciencia y quieren acumular lo máximo posible sin pensar en la dignidad y en el beneficio de los trabajadores. Hay que lograr ese equilibrio, hay que mejorar esa relación que Colombia siempre ha sido muy dispar y las últimas políticas de leyes laborales han generado muchísima más disparidad y eso es lo que la reforma pretende corregir un poco, porque todavía aún quedarían faltando cosas. Entonces pretendemos contribuir a eso, a la conciencia, al ambiente nacional de que se necesitan cambios, se necesita pensar también en el bienestar de las gentes más humildes. Y desde nuestro municipio estamos en eso, ¿cierto? Los profesores estamos reunidos, estudiando también un poco, formándonos un poquito más en el tema y tratando de aportar en este objetivo. Nos unimos pues como a una causa nacional que incluso propende no solo por los derechos de nosotros como profes, sino que nos unimos a hacer un llamado generalizado para buscar que los derechos no sean privilegios y que, por ejemplo, las garantías laborales que hoy los docentes del magisterio tenemos, también los trabajadores del sector privado puedan acceder a esos derechos y que entonces esos derechos no sean privilegios, sino justamente derechos y que recuperen las personas que hoy laboran, que son incluso los estudiantes a futuro, que son los padres de familia de los estudiantes, que son nuestros familiares, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, recuperen una serie de derechos que en leyes anteriores, como por ejemplo la 789 de 2002, les fueron pues como quitados, ¿cierto? Específicamente recargos nocturnos, dominicales, el porcentaje pues de las horas extras y demás, que entre otras cosas ayudarían a futuro como que a las brechas de desigualdad social disminuyeran en el país, ¿cierto? Hoy somos uno de los países más desiguales, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y justamente es porque la legislación laboral es muy flexible con los empleadores, principalmente pues de empresas grandes, y es quizás muy exigente o menos flexible con los trabajadores. El hecho de luchar, el hecho de estar aquí, el hecho de estar informados, porque no estamos diciendo acá que no sabemos por qué estamos, ¿cierto? Porque tenemos un conocimiento de causa, tenemos un criterio, yo creo que estamos educando desde ahí, de tener ese criterio y demostrar que nosotros como agremiación sindical, que de pronto directamente no nos va a ver esto afectado porque nosotros tenemos otro tipo de contratación, nosotros no estamos regidos bajo un estatuto laboral como lo tienen los demás, nosotros tenemos otro régimen, pero nosotros estamos llamados a educarlos y que no estemos en este momento en las aulas es una forma de manifestarnos y de apoyar a los menos protegidos. Nosotros tenemos unas condiciones laborales muy buenas, pero es porque hemos luchado por ellas. O sea, no ha sido tampoco un regalo, usted quiere tener tantas horas laborales,
usted quiere que le paguemos tanto, no, eso ha sido luchas en las calles. Entonces es un llamado a que no estamos perdiendo el tiempo, que estamos educando desde estar en estos espacios donde estamos compartiendo ideas, donde estamos escuchando, y esto se va a ver reflejado en las aulas, porque nosotros no adoctrinamos, nosotros contamos nuestro criterio, hablamos de él, escuchamos también lo de los muchachos, entonces también es estar informados, porque listo, muchos maestros en este momento no se acogieron al paro, pero preguntémosles a ellos, ¿saben lo que está pasando? ¿Usted qué le diría a un estudiante? ¿Usted tiene conocimiento de causa o simplemente por no desescolarizar? Entonces, ese es el llamado, no estamos perdiendo nuestro tiempo, el maestro también educa desde estos espacios. Yo siempre he estado de acuerdo con la defensa de los derechos. Y si en Colombia, desafortunadamente, si no es bajo presión, no se dan los derechos. Estamos tratando acá de defender lo que es la propuesta del gobierno nacional de la reforma laboral y la reforma pensional. La reforma laboral es de que toda persona o todo joven hoy en día como que no tiene ya la posibilidad de pensionarse porque les hacen pequeños contratos. En cambio, si se trabaja sobre la reforma laboral, lo que se busca es que los jóvenes en Colombia no tengan la dificultad de decir que un contrato y que se le acabó el contrato y ya para afuera, sino que se le dé la oportunidad de continuar trabajando. Es decir, lo que aspiramos nosotros es a que ustedes, los jóvenes, porque incluso incluyéndolos a ustedes, tengan estabilidad laboral. Y eso es muy importante, porque al tener estabilidad laboral va a tener todos los servicios. Mientras que si siguen con esos contratos no hay ni estabilidad laboral. Si ustedes quieren algún día pensionarse o ya estamos viejos y ya no podemos, por lo menos una pensión les va a servir de mucho. Los docentes se unieron al llamado nacional con el propósito de luchar por los derechos de los trabajadores y también buscando garantías para que los estudiantes que hoy forman en un futuro tengan empleos de mayor calidad.